Esto es DW Noticias. Desde Berlín, Vladimir Putin se refiere por primera vez a la revuelta del grupo de mercenarios Wagner en un mensaje televisado. El presidente de Rusia aseguró que intentó evitar un derramamiento de sangre y culpó a Occidente de querer que los rusos se eliminen entre ellos. Todo esto mientras siguen las dudas sobre el futuro del grupo Wagner y de su líder, quien ahora afirma que sus acciones fueron solo un movimiento de protesta. Estos son nuestros titulares. Putin afirmó que cualquier intento de desestabilización en Rusia está destinado al fracaso y ofreció a los mercenarios del grupo Wagner integrarse al ejército ruso o abandonar el país rumbo a Bielorrusia. Líderes internacionales ven con asombro el que se considera el mayor desafío que Putin ha visto a su mandato. Además, Alemania se compromete a estacionar 4.000 soldados permanentes en Lituania. El ministro de Defensa alemán afirma que con ello la Bundeswehr busca ayudar a fortalecer el flanco este de la OTAN colindante con Rusia. Y en Guatemala, Sandra Torres y Bernardo Arévalo irán a una segunda vuelta luego de que en las elecciones del domingo ningún candidato alcanzara el 50% de los votos. Tendremos información con nuestra enviada especial. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se dirigió a la nación este lunes agradeciendo a los ciudadanos su unidad tras la revuelta orquestada por el grupo Wagner. A pesar de que el Kremlin había anunciado que la intervención de Putin sería decisiva para el futuro de la Federación Rusa, su mensaje fue sorpresivamente escueto y se concentró principalmente en condenar el acto de insurgencia. No mencionó a Yevgeny Prigozhin, comandante de Wagner, quien dirigió el levantamiento. Anteriormente, Prigozhin declaró que sus acciones habían puesto de manifiesto los puntos débiles de la seguridad rusa. Putin ofreció a los mercenarios del grupo Wagner alistarse en el ejército ruso, entre otras opciones, tal y como había trascendido del acuerdo firmado este sábado. Los rebeldes de Wagner pueden continuar sirviendo a Rusia firmando un contrato con el Ministerio de Defensa u otros estamentos militares o de orden público, o regresar a casa con sus familias. Quienes lo deseen también pueden ir a Bielorrusia. La promesa que hice se cumplirá. Agradezco a los combatientes y comandantes del grupo Wagner que tomaron la única decisión correcta y no optaron por un baño de sangre fratricida que se pudo evitar en el último momento. Las palabras del presidente ruso dejan claro que el Kremlin intenta dejar atrás el vergonzoso episodio. En Occidente, entre tanto, líderes internacionales sacan conclusiones sobre lo que este significa para el poder que ostenta el mandatario ruso. Después de la revuelta militar del fin de semana, el Kremlin intenta guardar las apariencias. Este video publicado en la televisión estatal rusa muestra al ministro de Defensa Sergei Shoigu al mando durante una supuesta visita a la línea del frente en Ucrania. Se trata de su primera aparición pública desde el levantamiento del grupo Wagner. A continuación, el primer ministro de Rusia llamó a la unidad del país. Mikhail Mishustin elogió el liderazgo del presidente Vladimir Putin durante una alicaída reunión de gabinete en Moscú. Lo principal en estas condiciones es garantizar la soberanía e independencia de nuestro país, además de la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Necesitamos actuar juntos, como un solo equipo, y mantener la unidad de todas las fuerzas, uniéndonos en torno al presidente mientras tomamos las decisiones conjuntas pertinentes para implementar las tareas encomendadas por el jefe de Estado. Pese a la enorme amenaza que representa para su liderazgo la marcha del grupo Wagner, Vladimir Putin tampoco mencionó este episodio en su primera declaración tras la rebelión, prefiriendo destacar los avances de los jóvenes ingenieros del país. Estados Unidos, entre otros países, describió la revuelta del sábado como un desafío directo hacia el presidente ruso. Sin embargo, a pesar del enojo de Putin, las fuerzas del grupo Wagner no han recibido ningún castigo. Tampoco su jefe Yevgeny Prigozhin, quien supuestamente estaría en Bielorrusia después de retirarse con sus tropas en la noche del sábado. Todavía se desconoce si Prigozhin llegó a este país, pero en un mensaje de audio de 11 minutos explica sus razones.
Nuestra decisión de dar la vuelta se debe a dos factores importantes. El primer factor es que no queríamos derramar sangre rusa. El segundo es que la marcha pretendía manifestar nuestra protesta y no derrocar al gobierno del país. Ahora la atención se centra en el Kremlin y en el presidente Putin, mientras aumentan las dudas sobre su liderazgo tras la marcha del grupo Wagner, parte fundamental de la invasión rusa de Ucrania. Y por supuesto también hay reacciones por parte de los países de la OTAN. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que es, citamos, demasiado pronto para sacar conclusiones sobre el impacto de la revuelta del grupo Wagner en Rusia. Biden informó que tanto su gobierno como los de sus aliados occidentales se encuentran en comunicación. También afirmó que Estados Unidos mantendrá su apoyo a Ucrania. El mandatario descartó que las naciones que apoyan a Ucrania tuvieran algo que ver con los eventos del sábado en Rusia. Cuando la situación comenzó a desarrollarse, instruí a mi equipo de seguridad nacional para seguirla de cerca e informarme en todo momento. Les ordené prepararse para diferentes escenarios. También hablé con nuestros principales aliados para estar seguros de que todos contamos con la misma información. Es de importancia crítica coordinar nuestra respuesta y anticiparnos a los escenarios posibles. Coincidimos en que teníamos que asegurarnos de no darle excusas a Putin. Repito, no darle ninguna excusa para culpar a Occidente o a la OTAN. Dejamos claro que nosotros no estuvimos involucrados. No tuvimos nada que ver. Esto fue parte de una lucha interna del sistema de poder de Rusia. Todo esto mientras la OTAN se reorganiza en su flanco este. Alemania afirma estar lista para estacionar alrededor de 4.000 soldados adicionales en Lituania de forma permanente para fortalecer la frontera este de la OTAN. En ese país del Báltico existe ya una misión con 1.000 efectivos del ejército alemán. El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, anunció este nuevo despliegue en un viaje a Vilna, la capital lituana. La oferta llega luego de que el presidente lituano, Gitanas Nausėda, hiciera un pedido para fortalecer la presencia de la OTAN en su país. La alianza militar celebrará una cumbre justamente en Vilna dentro de 2 semanas. Y nuestra analista política, Carol Guerrero, ha estado siguiendo de cerca las declaraciones del ministro de Defensa alemán. Carol, ¿qué tal? Un gusto saludarte. El plan es ambicioso y las circunstancias, por supuesto, no son fáciles. ¿Hasta cuándo se tiene previsto completar esta iniciativa y qué depende o de qué depende que se lleve a cabo? 2026, Javier, es la fecha en la que Lituania espera tener lista la infraestructura que necesita Alemania para poder enviar estos 4.000 efectivos anunciados este lunes por el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius. Incluso el gobierno del presidente Gitanas Nausėda espera lograrlo antes, para 2025, si es posible. Lo que es evidente es que este anuncio de Alemania ha caído bastante bien en Lituania. El ministro de Exteriores de ese país, también reunido con los demás ministros de Exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo, expresó que esta era una decisión muy fuerte por parte de Alemania y recordó, Javier, que el anuncio obedece a un acuerdo que fue logrado el año pasado entre el presidente de ese país, Gitanas Nausėda, y el canciller federal Olaf Scholz en el marco de la cumbre de la OTAN que tuvo lugar en Madrid. Ahora, Carol, esta decisión llega en momentos clave de la guerra en Ucrania y de la política interna rusa. ¿Qué motiva este refuerzo dentro de la OTAN? Bueno, recordemos, Javier, que el pasado viernes 16 de junio, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, confirmaba el traslado de armas nucleares a Bielorrusia. Bielorrusia, un país que comparte casi 700 kilómetros de frontera con Lituania, miembro de la OTAN. Si a esto le sumamos lo ocurrido el reciente fin de semana, como ya lo veíamos, esta rebelión del grupo Wagner, liderada por Yevgeny Prigozhin, quien además se cree que está en Bielorrusia, pues es evidente que todo esto genera inquietud en el seno de la OTAN. El secretario general de este organismo, Jens Stoltenberg, asegura que de momento no hay una amenaza clara o evidencia de que Rusia vaya a utilizar próximamente armas nucleares. Sin embargo, dice Stoltenberg,
Stoltenberg, es preciso que la Alianza del Atlántico Norte esté primero muy vigilante ante lo que ocurra en esa frontera, en el fronte este de Lituania, y pues también preparados para actuar ante una eventual amenaza. La OTAN mueve fichas ante los últimos acontecimientos en y cerca de Rusia. Los detalles nos los brindaba Carol Guerrero. Muchísimas gracias, Carol. Hasta la próxima. Y todo esto mientras los ministros de Finanzas de los países de la Unión Europea acordaron incrementar el fondo de ayuda militar para Ucrania y otros países asociados en 3.500 millones de euros. En una reunión celebrada en Luxemburgo, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo que la Unión Europea sigue redoblando su apoyo a Kiev. De esta forma, el fondo sumará 12.000 millones de euros, de los cuales casi el 30% sirve para cofinanciar la entrega de armas a Ucrania. El llamado Fondo Europeo de Apoyo a la Paz beneficia también a otros países como Bosnia y Herzegovina, Somalia y Jordania, entre otros. Pasamos a hablar de economía. Como ven, ya está con nosotros Rosa Casals y una potencial arma de doble filo en México. Rosa. Así es, vamos a analizar hoy la fortaleza del peso mexicano. En las últimas semanas el peso mexicano ha alcanzado récords frente al dólar. De hecho, la divisa llegó a ser la que más se ha apreciado en el mundo en el último año. Pero el superpeso, como ya lo llaman los analistas, no solo tiene consecuencias positivas. El peso mexicano sigue batiendo récords. Gracias a un contexto favorable para las inversiones extranjeras y una economía fuerte, este año la moneda se encuentra entre las de mejor rendimiento a nivel global. En junio, el peso alcanzó un alza del 12% frente al dólar, su valor más alto desde 2016. Y el ascenso del superpeso, como ya se lo ha bautizado, parece que va a continuar. Sin duda, es una buena señal para la economía de México, pero también genera problemas colaterales. El superpeso ya está afectando a las remesas procedentes de Estados Unidos. Un dólar más débil significa que los trabajadores envían a casa menos dinero. Al mismo tiempo, la revalorización del peso encarece las exportaciones mexicanas, incidiendo en la capacidad del país para competir en el mercado global, especialmente frente a los productos asiáticos. Esto ya se reflejó en las cifras de exportación que en abril cayeron un 2,9% interanual. Y tenemos ocasión de comentar este fenómeno del superpeso mexicano con el economista Óscar Ugarteche, que nos acompaña desde Ciudad de México. Señor Ugarteche, gracias por atendernos. Gracias por la invitación. El peso mexicano se volvió a posicionar como la divisa del mundo con la mayor apreciación frente al dólar en el primer trimestre del año. ¿Qué ha impulsado a la moneda a esta inusitada fortaleza? La diferencial de las tasas de interés entre el dólar y el peso mexicano. El dólar, en este momento, un depósito en dólares en un documento del Tesoro en Estados Unidos da 4.25%, en México da 11.25% y el tipo de cambio se está apreciando. Entonces, el flujo de capitales de Estados Unidos hacia México es muy fuerte. Pero, insisto, esto no es solamente un problema mexicano, es también Colombia, Chile, Perú, Brasil, en fin. Está en todas partes, hay un problema de revaloración del tipo de cambio. Señor Ugarteche, decíamos que un peso fuerte no es necesariamente positivo. ¿Hasta qué punto beneficia a México? Es que hay un problema porque el costo de los productos industriales que exporta México se ha encarecido. O sea, como lo que se exporta en dólares y el dólar compra menos pesos, pues sale mucho más caro, ¿no? Y ese es un problema, serio para el costo de la industria automotriz, que ya está muy afectada, pero también para los electrodomésticos y las otras industrias que exportan a Estados Unidos. Ya nos hablaba de otros países de América Latina. ¿Puede ponernos en relación la subida del peso mexicano con la de otras monedas de la región? Y bueno, tenemos el sol peruano, que a pesar del desastre político nacional se ha apreciado y está en 3.60. Tenemos el chileno, que se ha apreciado y está en el vecindario de 700. Y tenemos una apreciación en Colombia también muy fuerte y se espera que acabe el año. Me parece que la cifra es 4.600 pesos colombianos, bajado de 5.200, me parece. O sea, hay un proceso muy fuerte en todas partes que tiene que ver con el dólar y su tasa de interés y su inflación. La tasa de interés en Estados Unidos sigue negativa, así la tasa de inflación sigue siendo más alta que la tasa de interés
Y claro, eso para cualquiera que tiene liquidez es malo. Entonces, los flujos vienen al sur. Muchísimas gracias, Óscar Ugarteche, por esta charla. Gracias a usted. El planeta está experimentando cambios significativos en su clima y uno de los fenómenos que ha generado gran preocupación en los últimos años es la llamada cúpula de calor, que se produce cuando las altas presiones atmosféricas empujan el aire hacia abajo, atrapándolo en un solo lugar. En México, los termómetros alcanzaron cifras récord la semana pasada, situándose por encima de los 40 grados, una ola de calor que se ha extendido hasta Texas. En Estados Unidos, casi cada semana se interpone una nueva demanda climática, también en el condado de Multnomah, en el estado de Oregón, que demandó a varias empresas de petróleo y gas con la intención de que asuman la responsabilidad por una ola de calor mortal ocurrida en 2021. Una curiosa demanda a primera vista que queremos conocer un poquito más de cerca. Nuestra compañera en Nueva York tiene los detalles. Ana Nieto, ¿cómo estás? Saludos. La demanda interpuesta por este condado de Oregón es una entre algo más de una treintena que ya han llegado a los tribunales por los efectos del cambio climático. ¿Qué la hace distinta? Pues esta demanda que se presentó contra 17 empresas del sector de los combustibles fósiles y de una consultora como McKinsey es inusual, aunque no única, porque tiene una motivación específica. La cúpula de calor, que es la que ahora mismo está asfixiando Texas y que ocurrió en el año 2021 en este estado de la costa del Pacífico limítrofe con Canadá. Al menos 69 personas murieron cuando las temperaturas subieron durante varios días por encima de los 46 grados centígrados y también se afectaron a las infraestructuras de la región. Los científicos aseguran que este fenómeno es extremadamente raro, inusual y que no habría ocurrido de no haber sido por el calentamiento climático debido a las emisiones de los combustibles fósiles. Este fenómeno pasa de ser raro a repetirse una vez más, como estamos viendo estas semanas. El condado de Multnomah pide 50 millones por los daños, de entonces 50.000 millones para un fondo con el que minimizar los daños futuros con mejoras en las infraestructuras y 1.500 millones más por estos daños futuros. Hace unos años, 16 municipalidades de Puerto Rico también demandaron a las petroleras por los huracanes de 2017, el Irma y el María. En este sentido, Ana, hay mucha expectación por lo que pasa en Montana. ¿Qué ha ocurrido en este estado? Pues mira, 16 jóvenes de Montana, que eran demasiado jóvenes para votar, todos ellos demandaron al Estado alegando que las ayudas de los gobiernos a las empresas de combustibles fósiles están contribuyendo a un cambio climático en un Estado que garantiza constitucionalmente que se mantenga el medio ambiente limpio y saludable para generaciones futuras. Los glaciares del Parque Nacional están desapareciendo, hay más incendios forestales que nunca en este estado de apenas 1 millón de habitantes y este es el primer juicio medioambiental con base constitucional en la historia de Estados Unidos. El juicio se ha celebrado hace apenas unas semanas, el día 23 quedó visto para sentencia y se espera que la juez dictamine si las ayudas del Estado al sector energético fósil son constitucionales o no. Mientras tanto, los legisladores de este estado, con mayoría republicana, han prohibido que se considere siquiera el impacto al clima a la hora de valorar proyectos industriales y energéticos. Pues estaremos pendientes de esa sentencia. Muchísimas gracias por estas informaciones, Ana. Un saludo. Igualmente. Y tenemos más temas de América Latina, Javier. Efectivamente, Rosa, vamos hasta El Salvador. El presidente Nayib Bukele buscará la reelección en los comicios de 2024. Así lo aseguró su partido, Nuevas Ideas, este lunes. Tanto Bukele como Félix Ulloa, actual vicepresidente del país, participarán en las elecciones internas que realizará su formación el próximo 9 de julio, en las que se definirá a los candidatos con los que el partido busca ganar la elección presidencial en febrero del próximo año. Esta noticia no suena sorpresiva para muchos. Bukele había anunciado su decisión de presentarse en septiembre de 2022, un año después de que la Corte Suprema de Justicia emitiera una resolución que habilita la reelección presidencial consecutiva, a pesar de que la Constitución del país lo prohíbe. En Guatemala, Sandra Torres y Bernardo Arévalo serán los candidatos para disputar la segunda vuelta electoral el próximo 20 de agosto. Así lo decidieron los votantes en los comicios presidenciales realizados este domingo. La jornada electoral no estuvo libre de irregularidades, como denuncias de compra de votos por parte del partido oficialista y la quema de papeletas electorales. Los guatemaltecos votaron sin grandes ilusiones de superar los principales problemas que afectan al país, como la violencia y la corrupción.
La candidata socialdemócrata y ex primera dama Sandra Torres obtuvo el primer lugar con 15% de los votos. Por su parte, Bernardo Arévalo, de centro izquierda e hijo de un popular expresidente progresista, consiguió el 12% del total de votos con la agrupación política Semilla, nacida de la lucha anticorrupción. Y nuestra enviada especial, Nicole Riz, se encuentra en la ciudad de Antigua, en Guatemala, para brindarnos más detalles sobre el transcurso y los efectos de estas elecciones. Nicole, ¿qué tal? Un gusto saludarte nuevamente. Bueno, hace 4 años, Sandra Torres también ganó la primera vuelta, incluso en aquel entonces con un 25% de los votos, pero no llegó a ser presidenta. ¿Podría ser diferente esta vez? Es una buena pregunta, Javier, porque realmente parece que es una candidata eterna. Ya es la tercera vez que intenta sacarse la presidencia y esta vez, incluso en esta primera vuelta, tiene menos votos. Solo es un 15% más o menos, así que una grande diferencia a los 25 de entonces. Y además, ya antes de las elecciones, antes del día de las elecciones, mucha gente expresaba su desconfianza y su frustración con candidatos como ella, porque les parece que son parte de una élite que no va a mejorar el futuro del país, por lo cual también en esta primera vuelta hemos visto una gran cifra de votos nulos, es alrededor de 17%. La gente que ha votado nulo, un claro mensaje de que no han encontrado el candidato idóneo para ellos y que no están contentos con el actual escenario político. Por lo cual, para Sandra Torres eso podría ser también un problema, porque en estas próximas semanas tiene que realmente ganar votantes, ganar así que tenga lo suficiente como para llegar a presidencia, y es difícil hacer un pronóstico desde luego, pero no va a ser todo fácil y puede ser bastante cuesta arriba bajo estas condiciones. Parece que Torres tiene todavía más detractores que seguidores. Ahora, el movimiento Semilla, Nicole, de Bernardo Arévalo, es una agrupación joven, inscrito como partido político apenas en 2018. ¿Lograría llevar el cambio que tanto piden los guatemaltecos? Bueno, Arévalo realmente ha sido la grande sorpresa en esta primera vuelta. Nadie contaba con un candidato de izquierda en este puesto, menos porque en los sondeos en las semanas anteriores casi apenas figuraban y entre los primeros 3 o 4, y por eso mucha gente con la que he hablado hoy, esta mañana, se ha mostrado gratamente sorprendida, incluso en algunos casos un poco emocionada, porque dicen que ahora tienen un poco de esperanza de que sí, podría llegar otra persona al cargo, otra persona que no la ven tan vinculada, por ejemplo, con partes de la élite como en el pasado. Eso le podría dar un plus, es un contraste a la candidata Sandra Torres. Tiene un fuerte enfoque, pues, como muchos también, en el combate contra la corrupción. Quiere bajar también las cifras de crimen, pero también tiene un enfoque en educación y medio ambiente, cosas que para gente joven también son importantes temas, desde luego. Entonces allí tiene un nicho que podría explorar. También le toca arrimar el hombro, desde luego, en estas semanas que vienen, pero no sería la primera vez en estos últimos años que en América Latina vemos un gobernador de repente de izquierda, cuando en años anteriores o muchas décadas el país ha sido gobernado por la derecha o por un partido conservador. Entonces un cambio es posible, depende sin embargo de las semanas que vienen ahora y cómo los candidatos están explorando sus opciones para llegar al cargo. Veremos qué sucede el 20 de agosto. El reporte de Nicole Riz desde la ciudad de Antigua, en Guatemala. Muchísimas gracias, Nicole. En Perú, el gobierno de Dina Boluarte alcanzó su máximo nivel de desaprobación, un 80% desde que inició su gestión en diciembre de 2022. Según una encuesta nacional, el aumento de la percepción negativa del Ejecutivo ha crecido sostenidamente desde el fallido autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. El Instituto de Estudios Peruanos también revela que más de la mitad de los peruanos considera que los 6 meses de gobierno de Boluarte son peores que la administración de Castillo durante un año. Al Congreso de la República, la tendencia negativa de la opinión pública se mantiene con un histórico 91% de desaprobación. Y la violencia en Honduras está siendo uno de los retos más complejos para la presidenta Xiomara Castro, tras una nueva masacre registrada el sábado que dejó 13 muertos en el municipio de Choloma, al norte del país. La mandataria decretó un toque de queda en el municipio y en la capital, San Pedro Sula.
Además, anunció el inicio de una operación policial llamada Fe y Esperanza con el fin de retomar el control y la gobernabilidad de los centros penales del país. Otras 8 personas fueron asesinadas en el norte de Honduras, sumando 21 muertes violentas durante el fin de semana. Las nuevas medidas se dan días después de que 46 reclusas murieran en una reyerta entre integrantes de pandillas rivales registrada en una cárcel. Y es tiempo de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. Con motivo del Día Internacional contra el Tráfico de Drogas de la ONU, la Junta Militar de Birmania, reconocida como la República de Myanmar, incineró más de 400.000 millones de euros en drogas ilegales. El país es uno de los principales productores y exportadores de narcóticos ilegales del mundo. Expertos advierten que la producción de metanfetaminas en la región está alcanzando niveles récord. Cientos de miles de peregrinos musulmanes llegaron este lunes a la ciudad de Mina, a 7 kilómetros de la Meca, para cumplir con uno de los principales ritos del Hajj, la peregrinación en Arabia Saudita. Se espera que este año sea uno de los más multitudinarios de la historia, con 2 millones de participantes tras las restricciones por la pandemia de los últimos años. En Colorado, la justicia de este estado estadounidense dictó cadena perpetua por el asesinato de 5 personas e intento de asesinato de otras 46 en un club nocturno LGBT de Colorado Springs. Anderson Lee Aldrich se había declarado culpable del ataque premeditado cometido en noviembre del año pasado. Y antes de irnos, la leyenda de la música británica Elton John cerró este domingo el festival de Glastonbury con el que, según dijo, podría ser su último concierto en Reino Unido. El músico de 76 años está poniendo, como muchos saben, punto final a su carrera tras más de 5 décadas sobre los escenarios. Los asistentes bailaron al ritmo de sus canciones en una presentación cargada de emociones por las palabras casi de despedida del cantante antes de comenzar. Los asistentes, por supuesto, celebraron junto a él su carrera, coreando sus temas más famosos. Aunque el también legendario Festival de Glastonbury se celebra desde 1970, esta fue la primera presentación de Elton John en los escenarios de ese festival. Antes del concierto, Elton John afirmó que nunca se habría imaginado que algún día iría a presentarse allí. Y con esto despedimos la presente edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en una próxima edición o cuando ustedes gusten en dw.com y nuestras redes sociales. Soy Javier Arguedas, en nombre de todo el equipo. Que la pasen bien.